no solamente lo incorporen a ese documento escrito, ¿verdad?, que va a andar circulando y que uno va a poder analizar, sino que particularmente se comprometan y desde ya tomen todas las previsiones para implementar políticas de Estado, porque esto que estamos viendo en esta conferencia es una reunión en donde los estados están asumiendo compromisos, entonces no debemos verlo como ocurrencias particulares del gobierno del presidente Colom o de sus ministros, sino este es un compromiso de Estado en donde se está participando no solamente en la adquisición de esos compromisos, sino también hasta en crear nuevo pensamiento. Por ejemplo, el cuestionamiento que hacen ahora varios presidentes y varios de los participantes en esta conferencia y es la responsabilidad de los países, de los consumidores que Eso antes digo, no se había hablado. compromisos compartidos, o sea, la lucha por este lado, pero también Estados Unidos, el punto central fue el reclamo de Estados Unidos, o la petición a Estados Unidos y a Europa, porque son los principales centros de consumo, a ver qué hacen ellos para mitigar justamente los efectos que tiene esta demanda. Pero independientemente de qué pueda hacer Estados Unidos o los países europeos para combatir el consumo, independientemente de eso, Guatemala está en una posición geográfica y geopolítica muy complicada y de todas maneras tenemos que tener una respuesta ante el crimen organizado y particularmente el narcotráfico y todos los delitos que se derivan de él, porque eso nos está causando problemas. No importa si Estados Unidos y los europeos combaten a sus consumidores, de todas maneras nosotros tenemos aquí el problema de que en la acción del trasiego, del tráfico de la droga, se dan una serie de comportamientos criminales de alto impacto que están debilitando a nuestras instituciones y que están deteriorando a la sociedad. ¿Qué hizo México entonces? Porque en realidad también estamos recibiendo un poco el embate de esta lucha que arranca el presidente Calderón y que obviamente hace que muchos grupos se vayan trasladando a territorio guatemalteco porque ven como, por decirlo de alguna forma, terreno fértil para poder hacer su historia. Digo, la amenaza es real. Exactamente, pero el ejemplo de México podría servir un poco para el combate aquí, ¿no? Por supuesto, pero tenemos la gran desventaja de que el ejército no tiene todos los recursos técnicos, diríamos, y ellos hablan de que tampoco tienen el recurso humano necesario para afrontar esto. La policía está en la calle de la amargura, no puede ser un actor central en esta lucha contra el crimen organizado y las estructuras armadas que son las que están causando un reguero de muerte y de sangre en el país. Entonces nuestras condiciones no son como las de México porque nuestras instituciones no están lo suficientemente fortalecidas, tecnificadas y capacitadas para declarar una guerra frontal contra el crimen organizado. Habrá que hacerlo, pero nos corremos el riesgo de que las víctimas de esa muerte sean mucho mayores. Ya estamos viendo cuál es el horror que hay en México en cuanto a crueldad y sadismo en la violencia. Aquí nos va a ir peor, pero efectivamente podemos ver hacia México y ver que tenemos que fortalecer a las instituciones para en determinado momento poder lanzar una lucha de esta naturaleza. Por último, Carmen Aida, el tema también pasa por los recursos. Muchas organizaciones internacionales y países ya están comprometidas con donaciones y aportes económicos. El tema es que se capitalicen y vayan dirigidos a los destinos para los que son donados, porque en esta necesidad y en esta faltante presupuestaria que se encuentra el gobierno guatemalteco, pues ese es otro tema, la administración y el control de cómo se van a utilizar esos recursos o los que les correspondan a Guatemala en esta lucha regional. Por supuesto, y es un problema para cada uno de los países, no solamente para Guatemala, porque tenemos problemas de opacidad, falta de transparencia, mucha corrupción enraizada, tenemos problemas de eficiencia en la ejecución del gasto, es decir, no podemos tener una buena ejecución del gasto y el gasto no es de calidad. Así que muchas veces los préstamos se van a la basura y estamos hablando, por ejemplo, de las donaciones y de los préstamos que podrían irse por el caño
si no tenemos funcionarios que trabajen esos dineros con eficiencia, con transparencia y con honestidad. Y métodos de fiscalización y de seguimiento que sean efectivos y que esta ley de acceso a la información pública sea respetada por cada uno de los funcionarios, del más alto rango hasta el más mínimo, porque hay muchos que se oponen, que se niegan y buscan mecanismos para no publicar en qué se gastan su dinero, ¿no? Así es, por supuesto. Bueno, Carmen, esperemos, son 22 puntos, como decíamos, muchos muy generales, muy conocidos, muy obvios, pero que realmente esto forme parte de la agenda del próximo presidente. Eso esperamos, tiene que, sin duda alguna, independientemente de si esto es parte de una cumbre regional o no, de todas maneras, esos son temas que tenemos que abordar, porque tenemos la obligación y el deber y el derecho de hacerlo como ciudadanos guatemaltecos. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana, Carmen Aida Ibarra del Movimiento Pro Justicia, y esto vinculado directamente a la pregunta que hoy hacíamos a través de las redes sociales en las que usted participa todas las mañanas. Y es eso justamente, esta cumbre que ayer generó tanto movimiento en Guatemala. Aparece rápidamente la pregunta en pantalla y es justamente esta: ¿cuáles deberían ser las prioridades de inversión de estos aportes que va a obtener el país en este Foro Regional de Seguridad? Las respuestas con Alejandro, las suyas. Gracias, Ricardo. Efectivamente, aquí tenemos las respuestas, algunas de las respuestas de ustedes. Muchísimas gracias por utilizar nuestro portal de Facebook. Aldo Fabricio Bacaletti dice: capacitar a nuestras fuerzas de seguridad e implementar los controles en fronteras, aduanas y puertos del país. También dice por acá Oscar Humberto Gómez: considero que se debe priorizar el sector salud. Jonathan Cancino dice: volver a reactivar las zonas militares, comprar armamento igual o mejor que el que usa el crimen organizado, más vigilancia en las fronteras y depurar la PNC. Por algunos de estos aspectos se debería comenzar, pero como siempre esas donaciones nunca se les ve por dónde. Hugo Donis dice por acá: la verdad, toda esa farsa de compromisos y que no sé qué, es difícil de digerir. La droga es algo que nadie quiere soltar, tanto los vendedores como los adictos. Por ejemplo, en Estados Unidos pasa cualquier tipo de droga por sus fronteras. ¿Quién la recibe? ¿Cómo la pasan? Eso es un vicio que no se puede quitar. ¿Por qué en Guatemala, por qué se habla de crimen organizado en México y Guatemala y no en Estados Unidos? Igual aquí en las colonias se habla de narcomenudeo, pero deberían ver los cargamentos con patojos de buenas familias comprando a cada rato. Mario Girón dice: creo que lo más importante ante la ola de violencia que impera en nuestro país es el cambio drástico en el sistema de seguridad de justicia. Chepito Escobar dice: primero, que una organización internacional neutral y sin posibilidad de ser influenciada y o intervenida por el gobierno se encargue de fiscalizar y reportar a los países donantes con su dinero. Claudia de Sierra dice: salud y educación, pero los donantes deberían fiscalizar muy bien el uso de estos recursos para que no vayan a parar a las cuentas o a los bolsillos de los corruptos. Adriano García: fiscalización, inversión en salud y educación, seguridad a todo nivel. Gerson Girón dice: como prioridad número 1 la seguridad, número 2 la salud, número 3 pagar más por nuestros productos de exportación y número 4 educación tecnificada. Y Beatriz Palmieri dice por acá: finalizando, la seguridad también abarca la seguridad que todos nuestros niños y niñas tengan comida, medicamentos, educación y la certeza de que podrán crecer con sus padres y familia completa vivos, pero que recuerden siempre que los niños y las mujeres primero, no se vale que no los tomen en cuenta. Muchísimas gracias por su participación en nuestro portal de Facebook. Era la pregunta que hacíamos para ustedes en este día: en dónde se debería priorizar esta donación, estos donativos, mejor dicho, que la comunidad internacional está ofreciendo en esta cumbre de seguridad regional. Vamos a la pausa y ya venimos con más de Viva la Mañana.